Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Puro Fútbol. Hoy vamos a hablar del partido que se jugó ayer en Somos entre el Mallorca y el Fútbol Club Barcelona, donde pues la polémica estuvo servida, donde el Barcelona se llevó 3 puntos y vamos a ver también las notas, vamos a ver quién fueron los mejores jugadores o los jugadores más destacados de ambos equipos. Como digo, pues el Barcelona se llevó esos 3 puntos, un 0-3 y un partido obviamente marcado de polémica. Todo empezó con ese gol de Ferran Torres, donde bueno, el árbitro no quiso parar el partido por un jugador que había caído al suelo por un balonazo. El árbitro pues interpretaría que bueno, que no era para tanto, no paró el partido. Ferran Torres chutó y anotó ese 0-2 y a partir de ahí empezó un poco la polémica. Luego la expulsión de Morlanes por doble amarilla. También, pues luego, poco después, una patada de Muriqui a la altura de la cabeza de Joan García, que vio la roja directa, para mí justa. Para mí también, bueno, creo que el árbitro se equivocó en no parar el partido. Yo creo que el árbitro ahí tenía que haber ido a lo fácil, parar y ya está. De hecho, el árbitro tomó la decisión difícil, que era pues dejar seguir. De hecho, es que casi nadie deja seguir esas jugadas, incluso cuando no son ni de peligro. Entonces yo creo que ahí lo fácil para el árbitro, sinceramente, y si hubiera limpiado las manos totalmente, era pitar y ya está. Y si estaba fingiendo, pues estaba fingiendo, pero el árbitro se complicó la vida él solo, sinceramente. Ahí yo creo que para él lo más fácil, repito, hubiera sido pitar y ya está. Probablemente por los jugadores de Barcelona. De hecho es que ni se hubieran quejado, yo creo, porque parecía todo tan confuso que la verdad que pienso que ni se hubieran quejado. De hecho, hemos visto unas declaraciones de Raillo que dice que Ferran Torres le dice que chuta porque el árbitro piensa que ha pitado, porque es que es verdad, es que ni celebra el gol. O sea, se ve que típica jugada donde chuta y el valor vaya donde vaya. Entró un golazo, eso sí, pero creo que Ferran Torres también pensaba que el árbitro iba a parar y por eso chutó. O sea, fue una jugada totalmente rocambolesca, la verdad. Pero bueno, al final 0-3 del Barça. Marcó Ferran, como digo, bueno, abrió la lata Rafinha a un pase increíble de Lamine Yamal y luego el 0-3 ya en los minutos finales lo puso Lamine con otra genialidad, con otro golazo. Y la verdad que pese a el Mallorca tener 2 jugadores menos en el campo, la segunda parte del Barça fue bastante rara. Yo creo que bajaron un poco el acelerador, cosa que eso a Hansi Flick no le gusta. Se confiaron demasiado, tampoco sufrieron, porque sí que es verdad que el Mallorca con 2 jugadores menos era imposible crearle ocasiones claras al Fútbol Club Barcelona. Pero resultado corto para tener 2 jugadores menos en el campo. De hecho, el Barcelona se pone 0-2 con 11 jugadores y luego con 2 jugadores más solo consigue anotar un gol y ya fue en los minutos finales por una genialidad de Lamine que podría haber llegado con 11, con 10, con 9, con 8. Así que pues nada, primeros 3 puntos para el Barcelona. Nos vamos a ir a SofaScore a ver las notas de los jugadores. Vale, pues ya estamos en la página de SofaScore, amigos. Y bueno, vamos a ver un poco las estadísticas del partido, las notas sobre todo, que es lo más importante aquí. Bueno, vamos a ver un poquito la del Mallorca, donde, bueno, pues la verdad que no hay jugadores que sobresalgan, salvo Antonio Sánchez, que es el que tiene el 7,3, Darder un 6,5. Al final Muriqui y Morlanes los que menos nota tienen por esa expulsión. Me sorprende la baja nota, un 6 de Leo Román. La verdad que estuvo bastante bien. De hecho, tuvo una parada que era prácticamente gol seguro y la sacó en la línea, que era el remate de cabeza de Dani Olmo. Luego tuvo alguna mano también importante. A Pedri le sacó una buena mano también. Me sorprende la baja nota de Leo Román. Quizá, a ver, los 3 goles encajados hacen, pero si no hubiera sido por esas paradas, igual pues un 0-4, un 0-5 se podría haber llevado. Entonces, tampoco los goles es que fueran errores suyos. O sea, yo creo que no se podía hacer mucho más, pero bueno. Baja nota, como veis, jugador del partido Lamine Yamal con un 9
6,2. Y luego por parte del Barça, pues tenemos Joan García con un 7,6 en portería, no tuvo prácticamente trabajo, la verdad. Ronald Araujo con un 6,8 y Cubarsí un 7,1. Araujo a mí me gustó Araujo, la verdad. El poco trabajo que tuvo con Murici en la primera parte lo resolvió bien, con alguna falta, eso sí, siendo bastante duro, pero con un delantero de ese calibre, pues es como hay que ir, ¿no? Luego, Eric García en el lateral derecho sorprendió esa titularidad por delante de Koundé, y la verdad que de momento yo creo que Eric García va a seguir siendo el titular. Lo vi bien, bastante seguro atrás. Cuidado con Koundé, no vaya a ser que pierda la titularidad. De hecho, yo creo que la ha podido perder al menos en este inicio de liga. Luego tenemos a Valde por izquierda con un 7. El peor de la defensa en cuanto a SofaScore, en cuanto a las notas de SofaScore, pues dan a Araujo, pero bueno, Valde y Eric García, la verdad que tampoco es que en ataque estuvieran demasiado participativos, ¿no? Atrás estuvieron correctos, tampoco estuvieron muy exigidos por las circunstancias del partido, pero sí que es verdad que a Valde le eché un poquito en falta pues algún centro mejor, ¿no? Alguna subida, lo intentaba, pero prácticamente pues no desbordó demasiado. Luego el doble pivote para Frenkie de Jong y Pedri. Pedri un 8, Frenkie de Jong un 7,3, Frenkie de Jong poquito, la verdad que no le vi demasiado, y a Pedri tampoco es que fuera su mejor partido, pese a tener un 8, lo intentó con un disparo lejano, pero bueno, tampoco es que las exigencias del partido pues fueran a que estos jugadores lo intentaran demasiado, ¿no? Estaban bastante en modo control, es lo que digo en el centro del campo del Barça. Luego tenemos a Fermín, que estuvo por delante de Dani Olmo en la media punta en esa titularidad. Fermín no estuvo bien, de hecho fue de los peores del Barcelona, si no el peor, y además pues el 6,3 así lo dice. De hecho, también creo que bueno, lo cambia bastante pronto Flick. En el descanso lo cambió. Entró Dani Olmo en el minuto 46 por Fermín. Tampoco es que Dani Olmo hubiera estado mejor. Sí que era un poquito más participativo, pero tampoco gran cosa. Y luego Ferran Torres en esa punta de ataque. Bueno, pese a que también Lamine Yamal y Rafinha, uno extremo derecho y otro extremo izquierdo, y ambos se fueron con gol. Lamine Yamal, gol y asistencia. Partidazo de Lamine Yamal, la verdad. En el 1-1 fue increíble. Sobre todo al inicio del partido le ganaba todos los duelos a Mujica. Y al Rafinha, pues bueno, hizo el gol. Tampoco es que estuviera demasiado participativo. Pero al final es un jugador que se desmarca muy bien y aparece muy bien cuando la jugada va por derecha. Entonces, y ahí es como llegó el gol. De hecho, la temporada pasada muchos goles llegaron así, ¿no? Una jugada por derecha, Rafinha aparece en zonas de ataque ganando de la espalda a los defensas, y Lamine Yamal, que tiene un guante en el pie, pues le puso ese balón y Rafinha no perdonó. Y luego Ferran Torres, que también anotó ese polémico gol, que bueno, que tampoco es que Ferran hiciera un partidazo, pero al final pues estuvo bien en ese disparo, que bueno, ya digo, según dice Raillo, fue incluso hasta sin querer. Y bueno, las sustituciones, que las podemos ver también. De hecho, Mateo Joseph, que tiene un 7, estuvo bastante bien, pese a estar con dos jugadores menos, lo intentó bastante, aguantó bastantes balones, creó algo de incertidumbre en la defensa del FC Barcelona, donde tenían que ir a tapar. Luego, por parte del FC Barcelona, pues también hubieron bastantes cambios. Como digo, entró Dani Olmo, entró Jofre Torrens. Bueno, Dani Olmo con una peor nota que Fermín, o sea que el cambio es que tampoco fuera a mejor. Jofre Torrens con un 6,4. La verdad que el chaval lo intentó, pero los centros que puso fueron un poquito complicados, ¿eh? No estuvo bien en ese aspecto. Luego Gavi, 7,1 también, buen partido, más para la nota que para lo que dejó en el campo, ¿no? Marcus Rashford, que no estuvo demasiado participativo, de hecho
estuvo como delantero referencia y ahí pues poquito, porque el Mallorca también, al tener 2 jugadores menos, estaba muy metido atrás, y eso para Rashford es un jugador que necesita muchos espacios. Y luego también entró Jules Koundé en el minuto 77, que no le dio tiempo a mucho más, intentando alguna subida, pero poquito más. 6.5 de nota. Entonces, bueno, la verdad que en cuanto a los cambios, el Barça no es que realizara pues cambios que fueran a mejor, porque ya digo, no cambiaron demasiado el partido, ninguno supo tampoco pues generar ocasiones de peligro. Ya digo, la entrada de Rashford en punta, para cómo estaba el partido, pues no era lo adecuado. El Barça, en líneas generales, yo creo que no hizo un buen partido, sinceramente. Hasta la expulsión o hasta el gol raro ese que hubo de Ferran, estaba haciendo un partido bastante bueno, y creo que luego se complicaron demasiado, ¿eh? Si nos vamos un poco a mirar estadísticas, por ejemplo, vamos a ver, bueno, en cuanto a posesión de balón, pues obviamente totalmente superiores, pero mirar, en expected goals, en goles generados, tampoco generó demasiado, 2,14, que bueno, no son muchos, incluso metió 3 y generó menos de los que metió. Tuvo una ocasión clara, eso sí, en disparos, pues 24 disparos totales, no a puerta, ¿vale? Y bueno, pues esto fue un poco el partido del Fútbol Club Barcelona. Ya digo, bueno, a puerta 8 disparos, frente a 24 totales. Aquí vemos un poco el mapa de pases también. Y bueno, partido flojo, ¿no? Partido flojo del Barça, pese a tener 2 jugadores más en el campo. Yo creo que falta de confianza también, perdón, falta de confianza no, exceso de confianza por verse también con 2 goles arriba y con 2 jugadores más. Entonces levantaron un poquito el pie. Así que nada, gente, aquí tenemos un poquito las notas y el resumen de lo vivido en el Mallorca 0, Barcelona 3. No olvidéis suscribiros, darle like y nos vemos.